que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dice: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: síganme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Cuando Jesús le dice al escriba: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, hay que pensar que él vivió siempre de la providencia de Dios, sin bienes materiales, inclusive donde colocaron su cuerpo no era de él. Jesús le dice al escriba y al discípulo que seguirlo a él es el sacrificio de dejar su propia vida, dejarlo todo, aún no mirar al pasado, inclusive despegarse de los afectos que obliguen en nuestros momentos a veces para retroceder. Jesús le dice al discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pensemos, Jesús es uno, el que llora en la tumba de Lázaro, el que se conmueve cuando pasa la viuda de Naín, que lleva a su hijo hasta el sepulcro para enterrarlo. Qué respuesta intempestiva de Jesús en ese momento. Muy probablemente el padre del discípulo no había muerto. El padre era un anciano próximo a su muerte. El discípulo quería acompañar a su padre hasta que él muera. Luego lo seguiría Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Anunciar el reino de salvación no se puede postergar por situación, aún entendible, u otras circunstancias de la vida. Habrá otro que se ocupen y Dios proveerá. La salvación de los hombres es misión prioritaria. Hay que ocuparse del reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Colores. De colores. De colores. Colores. De colores. Colores. Quizás alguien de los que acompañan la jornada vayan a realizar o quieran hacer alguna reflexión sobre este mismo evangelio. Maricel, no se te escucha. Hay que prender el micrófono. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Bueno, sí, ahora sí. Que yo les decía que escuché en una de las reflexiones y que me llamó mucho la atención, que no lo había hecho antes, cuando Jesús está en la cruz y aparta de mí este cáliz pero Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como diciendo, lo que tenga que pasar, lo que tenga que sufrir, lo que tenga que vivir, cómo tengo que caminar esta vida, estoy en las manos de Dios, porque Él nos elige, cada uno de nosotros, Él nos ama, y es cierto, más con todas las cosas que estamos viviendo, que a algunos nos causa mucho dolor, pero por eso está bueno esto de seguirlo y siempre con fe y la confianza de que Él nunca nos deja, de que Él nos tiene en sus brazos. Por eso no mirar para atrás.
quiero dos palabritas quiero agregar. El seguimiento de Jesús es incondicional, es prioritario. No podemos, como dijo Maricel recién, clavar el arado y ponernos a mirar para atrás. Yo creo que es indispensable que al seguir al Señor, como hicieron los discípulos, dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron la familia, dejaron los padres y los siguieron. Esos muchachos jóvenes que en su momento formaron los 12, fueron incondicionales. Y nunca hubo entre ellos rencillas, ni problemas, ni polémicas. Siempre estuvieron al lado del Señor, tratando de acompañarlo y de aprender junto a Él lo que después tenían que hacer. De colores, Ricardo. De colores. De colores. De colores. Ahí te salió. No, todavía no. No sé si hay reflexiones. A mí me pasa con esta lectura el que a veces es admirable cómo ellos no pusieron ningún pretexto. Nosotros en nuestros tiempos nos cuesta dejar todo, absolutamente todo, y poner primero a Dios en nuestras vidas. Siempre hay un pretexto de la familia, de los hijos, del trabajo, del no puedo, y este es un mensaje muy claro que nos da el Evangelio, de que para nuestras vidas primero tiene que estar Dios, sobre todas las cosas. A mí mucho cuando el año pasado o el año anterior, habíamos hecho una jornada donde trabajamos esta lectura y la verdad que la recuerdo muy bien con este concepto de que tenemos que dejar todo para seguir al Señor y no poner pretextos en nuestra vida de lo que no podemos dejar. Yo diría que Jesús nos dice dejen todo, en el sentido no quieran a sus padres, a la persona, pero sino yo soy el fin, vengan con ellos, vení con tu padre, con tu madre, con tu cruz, con tu dificultad, con tu preocupación, pero tenés que venir a mí. Entonces encontrás un sentido también en lo que te va pasando, en el sacrificio que tenés que hacer de dejar una cosa que querés como un partido hoy y entonces nosotros a veces ponemos como fin algo que es simplemente un medio y Jesús dice no, yo soy el fin, pero vení con toda tu vida. Yo no quiero que deje la cosa, pero como decir, dale un sentido en mí, a través del amor que tenés a mí y el amor que yo tengo a vos, de colores. De colores. Colores, quería. De colores. Tres colores. No sé si hay algún otro testimonio o reflexión. Bueno, miren, seguimos asociando todo lo que dispongan después de terminar, pero tengo un temita que el Espíritu pidió o decidió que lo desarrolle y entonces siempre el Señor nos está llamando y evidentemente las reflexiones son reconocimientos que nos obligan y que en la medida en que seguimos este camino de salvación y de santificación en la vida terrenal vamos teniendo estas bendiciones del Espíritu y del Señor. Y entonces hoy el tema
que me encargan es el tema de iniciación del querigma o del carisma. Y por allí es un nombre semánticamente compadrón, lindo, elegante. Y en nuestra condición humana nosotros nos gusta usar palabras así de la misma manera, ¿no es cierto?, ampulosas. Y discúlpenme la simpleza con que voy a ir expresando todo el desarrollo, pero en la vida del Señor nosotros por ahí anteponemos lo terrenal, recién lo estuvieron diciendo, y ese sentido de lo terrenal desplaza el sentido de lo sobrenatural. Le damos primacía a nuestra vida orgánica, anatómica y terrenal, y nosotros mismos olvidamos la dimensión espiritual, sacramental, mística que tenemos en sí mismo. Pero el Señor es muy generoso, recién estuvimos hablando, y lo decían, con toda su generosidad y amor, permanentemente nos está acompañando, y es llamativa la figura de las tres facetas que siempre presenta la vida cristiana. Tenemos un Dios trino, que nos mandó su Hijo como factor de salvación y de redención nuestra, que nos dejó de su testimonio de vida anatómica y biológica, pero una vida fundada en la verdad pura y irrefutable. El Cristo que en algún momento nos encontramos, pero cuando Él va no queda ni el Padre que nos bajó, ni el Hijo, y el Espíritu es el que sí nos deja el trino, el Dios Padre trino, disponibles a nosotros con toda una traducción del amor del Padre que lo hace expresivo en todas las circunstancias de nuestra vida. No lo vemos, porque nosotros somos muy objetivistas, queremos ver y tocar. No lo vemos, pero nos acompaña, nos protege, nos ama, nos quiere y nos traduce Él todo el amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros, y no ya solamente por nosotros, sino por todos en conjunto. Y entonces cuando inicio la reflexión sobre este tema del carisma, si bien tiene sus definiciones semánticas, hay una realidad concreta que nosotros tenemos explícitamente desarrollada en ideas fundamentales, que aparece ya en ideas fundamentales 1, 2 y 3, pero bien concreto y actualizado en las ideas fundamentales 3. Pero también está presente cuando nosotros, siguiendo la metodología del cursillo, están en la jornada de metodología que se fueron desarrollando durante el 14 al 18. Y entonces, ¿qué es en definitiva el tema, la iniciación del carisma y del querigma? Porque tiene una connotación doble, la connotación humana personal, que es el carisma, que es un don. El carisma es un don, pero ¿un don de quién? ¿Nuestro? No. Nosotros a veces nos arrogamos dones que no tenemos ni merecemos arrogarnos. Es un don del Espíritu Santo. Y allí aparece la figura del Espíritu Santo como en tantos momentos de la historia y de la vida cristiana. Y entonces es ese don que normal y habitualmente se va presentando en forma individual o en forma grupal, en forma colectiva, y no solo en las personas, sino que fundamentalmente es un don, el del Espíritu Santo, de la Iglesia, para la Iglesia, que se traduce y se expresa en la condición humana personal, pero con un sentido eclesial y con un sentido de proyección humana terrenal. De modo tal de que, si bien en todos los textos que casualmente Giancarlo lo decía la semana pasada, el otro día, y lo copiaba, comprender y seguir todos los cambios en forma sostenida y permanente, ¿a través de qué? De una mentalidad racional que nos permita conocer y entender los mensajes del Señor, pero básicamente vivirlos desde ese corazón abierto
y desde el contenido profundo y solvente de la fe, creyendo en el Padre, el Hijo y el Dios Trino. Entonces, ¿qué es el carisma? No es nada más que esa bendición, esa gracia que recibimos cada uno de nosotros, pero para compartirlo en forma integral, para bien de la iglesia, pero para bien de la humanidad en su conjunto. Entonces ya estamos empezando a entender que ya no son nuestros atributos como habitualmente creemos que nosotros somos los determinantes. Por eso también la expresión final de esa vivencia colectiva y eclesial del carisma se llama querigma, que es nada más ni nada menos que esa expresión gozosa, plena, jubilosa, alegre, contenta, simple, sencilla de un vivir en Cristo, pero vivir ¿qué? Lo fundamental cristiano, que no es nada más que Dios en Cristo te ama. Dios en Cristo te ama, eso es lo fundamental. La simpleza divinidad, como decía Bonin. Y entonces, ese don que se llama carisma y que la iglesia lo transmite como el querigma, fue un don que tiene distintos matices y esa gracia que vamos recibiendo en distintos momentos y aspectos de la vida eclesial, lo hizo el Señor en la vida, también no solo eclesial, sino en el movimiento, en un momento de la iglesia, que la historia conviene revivirla. Por eso es que en el idea fundamental, en número 3, contrapones aspectos de lo que decía número 2. Por eso llevó 10 años para consumarse la redacción de ideas fundamentales, porque se fue solicitado el cambio en el 2005, en el 2013 estuvo el borrador, en el 14 se aprueba y se publica en el 15. Pero ¿qué dice? ¿Por qué fue ese cambio, entre otros, de idea fundamental y que entre comillas es nuestra Biblia del movimiento Cursillo? Porque en el 12, en el anterior, en el número 2, fundamental, hablaba de que nosotros éramos los generadores de la mentalidad, de toda la estructura y las características salvíficas del movimiento. Y aquí aparece con precisión 2 capítulos nuevos. Uno referido a la historia, que no era muy clara, y otro referido en el número 3 a lo que es el carisma en sí mismo. Por eso hoy es el tema, y que se ensambla con lo que decía Leila la semana pasada. Son complementarios, porque el carisma, si ustedes me permiten, muestro cortito una imagen que probablemente se pueda alcanzar a leerla, y que dice carisma arriba de todo, como que si fuese una gran carpa, un gran paraguas que abarca todo lo que viene debajo, y en esa simbología el arco iris está mantenido, todo está incorporado, todo lo que se refiere a las estructuras del movimiento, a la mentalidad, a la finalidad, a la metodología y su estrategia, pero en esto también se reconoce a la persona. Entonces el movimiento de Cursillo, que vivía históricamente una crisis allá en el 40 del siglo pasado, tiene un cambio porque un mensaje de Pío XII de aquel momento enseguida le traslada un estímulo que aparece el estigma del Espíritu Santo iluminando el corazón y el alma de Eduardo Bonin, porque habla del tiempo difícil que se vivía, y entonces en aquel momento es lo que él lo refiere como que era leer las estructuras de la vida de aquel momento. Pío XII dice eso, y lo toma Bonin y empieza y desarrolla el primer tema en el año 43, y esa historia que fue ambiente y después la incorporó dentro de los cursillos que eran de la acción católica que predominaba, y así el Espíritu Santo fue engendrando una modificación que termina siendo el eje de un cursillo de acción católica de 7 días en 3 días, pero básicamente y lo fundamental, el Espíritu Santo va aprendiendo en el ambiente, porque la realidad ambiental era de hombres como nosotros, que vivían en aquel tiempo una realidad,
predominantemente parroquial de la vida eclesiástica y nada en lo mundano con los hombres de espalda a la iglesia. Y entonces viene toda una reconversión que en esto inspira siempre el Espíritu Santo, y por eso la acción de los hombres que fueron Bonín, Hervá y todos los que se fueron agregando sucesivamente le dan un giro a los cursillos de cristiandad, cuyo primer cursillo fue en el 49. Y eso después tiene todos los dones del Espíritu, tienen que ser reconocidos por nosotros mismos. Esa gracia, si yo en algún momento a mí me tocó el movimiento cursillo, hoy tiene 77 años desde aquel primer cursillo que se tomó en cuenta en el 49. Y a mí me tocó la gracia de Dios de que haya hecho mi cursillo allá en el año 77, por consiguiente ya llevo 44 años de mi vida encontrado con Cristo, porque probablemente haya sido como la de la década del 40, ya de espaldas a Dios y con un cristianismo rutinario, y me fue haciendo ver una modalidad distinta de vivir nuestro cristianismo. A mí personalmente, haciendo reuniones de grupos, con los grupos que trabajamos en todos los órdenes intraeclesial y con todos los órdenes mundanos, porque el Espíritu Santo no quiere que nos quedemos en mí mismo, en vos mismo, cualquiera de los que estamos partícipes y los miembros hoy no presentes del movimiento de cursillo. Sería un egoísmo absurdo. El Espíritu viene para que nosotros derrochemos con esas virtudes que el propio Espíritu nos brinda a nosotros: generosidad, bondad, paciencia, tolerancia, y que nos van acompañando permanentemente esas virtudes humanas del Espíritu a lo humano desde el Espíritu, y que nos permiten a nosotros poder entender nuestra vida cristiana y también ir superando las limitaciones terrenales que nos corresponden. Los tiempos son muy herejes, pero el Señor nos pide que hablemos de lo fundamental cristiano, que es Dios en Cristo te ama, y eso es el mensaje esencial que quiere el movimiento de cursillo de cristiandad. Por eso, a través de una mentalidad, lo decía Leila el otro día, la semana pasada, con este rollo se juntan, porque es la unión del espíritu con la esencia misma de la condición humana. Y esa doble unión espíritu y esencia carnal, terrenal, humana, hace de que siempre tengamos una expresión de amor que nos va a ayudar a la superación humana, pero que no quede en nosotros, quiere que sea una superación grupal, colectiva, integral, y que ya no sea yo mismo el que me siento gozoso y planificado, porque las virtudes humanas, como lo dicen en este otro rollo, que lo decía una hermana maravillosa de Resistencia, son expresiones que hacen de que el espíritu brote como un manantial de nuestro propio corazón y alma, que vaya mejorando y superando y haciendo que el mismo movimiento de cursillo de cristiandad vaya teniendo un recambio renovado a los tiempos, como recién invocábamos en todo esto que hablábamos del tiempo actual que se está viviendo, con tantas dificultades, de tantos perfiles y de tantos aspectos deteriorados por nuestra condición humana, y que a veces le echamos la culpa a Dios de todo. Nos manda una pandemia, nos manda tanta sequía ecológicamente, nos manda tanta perversión humana en lo que hace a la moral, a la ética, la pérdida del sentido del valor de la vida a través del aborto y de tantas cosas. Y eso hace la disociación moral y ética cuando hoy en día, más allá de las dificultades biológicas que pueden generar los cromosomas y engendrar un trans o lo que fuere, pero hoy se patrocina todo lo que es insolvente y sin valores humanos. Entonces, todos esos aspectos, ni hablemos de lo socioeconómico, pobreza, dependencia y todo lo demás, y no estoy haciendo política, porque la doctrina de la Iglesia es social, es cultural
y aspectos económicos y espirituales. Lo religioso es el eje de todo esto que debe iluminar. Entonces el Espíritu Santo ha hecho que aparezca el movimiento Cursillo y hoy, a través de tantos años, nos toca vivir un tiempo real. Discúlpeme que me voy a exceder algún minutito, porque esto es conceptualizar y yo quiero destacar algo y ratifico. Todo esto está en los libros. No le disparemos, hay que leerlo, hay que mirarlo, hay que seguir las cosas de que nos van indicando los parámetros del movimiento Cursillo y Cristiandad, que tiene un carisma propio, solvente, indisoluble, que no compite dentro de la iglesia que formamos parte de ella, sino que se complementa con las otras asociaciones, con las otras movimientos, con las otras comunidades de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener un concepto muy claro de lo que el Señor y el Espíritu le pidió al movimiento. Y cuando nosotros tuvimos aquel famoso y gozoso y pleno y brillante encuentro, a mí me tocó hace 44 años, entonces ese encuentro con el Dios Padre, el encuentro conmigo mismo y el encuentro empezando por mi familia, pero siguiendo con mis amigos, con mi trabajo, con tantas cosas, entonces después uno hasta por ahí comete hasta excesos o imprudencia de accionar, de activismo, de lo que fuere, porque quiere llevarlo al Dios de cualquier manera y hasta a veces imprudentemente. Eso es el carisma, que se traduce en querigma, pero que nosotros tenemos que tener esa dimensión plena del Espíritu que en nosotros está trabajando con el amor del Padre, protegiéndonos pero estimulándonos al mismo tiempo. Ese encuentro carismático personal y carismático global que tenemos todos no puede dejar de ser renovado, solventado y prolongado a través de todos los días del tiempo. Y yo no me olvido lo que decía Betty el otro día cuando también estaba en una charla, en su tema y en un testimonio, y ella decía, Betty, que nosotros muchas veces todo lo demandamos del Señor y no hacemos nada por nosotros. Se lo refirió hace un ratito. Y el Señor nos pide que hagamos nosotros en nombre de Él, siendo testigos, fundados nosotros en la verdad, pero fundamentalmente desde lo más profundo y en estado de gracia. ¿Para qué? Para que aquel que es un cristiano que está enfriado, como decimos a veces, lo rescatemos. Pero fundamentalmente el movimiento del Cursillo apunta a lo que hoy terminológicamente hablamos, y lo dice el Evangelio también, y lo dice desde Evangelii Nunciandi, como también ahora aparece Evangelii Gaudium. Y entonces todo eso tiene que ir ¿a quién? Al alejado, al hermano que es un cristiano, que lo conoce y está distante o que no lo conoce directamente. Pero el carisma y el querigma es lo que refleja, es lo que traduce y es lo que expresa lo que nosotros podemos ir mostrando de la vida del cristiano, y que el que está interpelándonos, que nos mira y a veces nos pregunta, sepa leer que hay un mensaje que trasciende mucho más allá de nuestra condición personal humana, un mensaje que tiene contenido y asistencia sobrenatural. Entonces, el Señor tiene también acá otra trilogía de expresiones, así como decimos, Dios Padre, nos encontramos el triple encuentro del movimiento de Cursillo, está la triple característica de lo que es el carisma. Y el carisma nos habla de un aspecto esencial que es el Padre, Cristo. Por eso somos cristocéntricos, siempre Él es nuestro modelo de vida humano, y porque nos deja su vida de testimonio y nos deja el pan cuando hacemos la oración del Pan Nuestro, el pan de todos los días, cuando hacemos todos nosotros el Pan Nuestro de cada día le pedimos, y no es nada más que el pan eucarístico y el pan de su palabra.
No es el pan de la boca y el del bolsillo lo que nos dice el Señor. Ahí está el pan de cada día. Su testimonio y su vida, compartirlo a Él mismo con la Eucaristía y compartirlo en todo su mensaje de palabra, que es su vida misma. Entonces la Iglesia no desampara a nadie ni al movimiento. La Iglesia, que es el gran sacramento de la vida, nos incorpora dentro de ella al movimiento y nos dice, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Formamos parte nosotros de un fenómeno que se llama pastoral. Y la pastoral puede tener distintos matices, pero en el caso del movimiento de Cursillo entra de la pastoral querigmática, fundada en el testimonio y en la palabra del testigo del Padre. Entonces nosotros no podemos andar con media rienda y posturas dubitativas. El Señor nos pide que seamos testigos plenos, de verdad con mayúscula. No es un parecer, sino es un ser. Y Él, como decía Leila la semana pasada, es el encarnar al Cristo mismo, con nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras precariedades, pero encarnarlo a Él y hacerlo presente para que el alejado, el mundo se inquiete. Si no, hoy empezamos a vivir nuevamente un tiempo equivalente a la década del 40. Y entonces hoy hay un agnosticismo, hay un secularismo, hay un indiferentismo, tanto sismo de la vida que hay en lo terrenal y que afecta a lo humano propiamente dicho en su dimensión cristiana. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que no dejemos de interpretar, porque fue precisamente, esto acá es un mecanismo de conversión profundo personal. Por eso uno de los valores es Cristo, persona, y el hermano alejado o no alejado a través de un vínculo de conexión que es la amistad. La amistad es todo un capítulo especial, trascendente, uno de los pilares del carisma y del querigma. Cristo, yo persona identificada en el sentido trascendente cristiano, y la amistad para llevarlo. De ahí viene la participación e integración querigmática dentro de la pastoral, tanto Orbi et Orbi, como dice el Papa, y en sus bendiciones, pero también en la diocesana y en la parroquial. Muchas veces, por eso el movimiento tiene un reconocimiento de toda la jerarquía eclesiástica, que arranca ya con Herrera en el año 57, instrumento de fermentación cristiana al movimiento de Cursillo, cuando lo reconoce Pablo VI, cuando lo reconoce allá en el 66, cuando lo reconoce Juan Pablo II en el 88, cuando lo reconoce hoy en el 2000, cuando lo reconoce Francisco hoy en día. Y entonces todas expresiones que habría que leerlas, pero no hacen nada más que redundar que la Iglesia le da reconocimiento al movimiento y que por su querigma le da su trascendencia y metodología propia, porque ese espíritu que iluminó el carisma y el querigma baja a través de la mentalidad a todo lo que es el desarrollo humano y abarca todo en su plenitud. Esa gracia del Espíritu Santo, que es el carisma, y el carisma llega a todos los rincones del movimiento, desde ya todos los tiempos, como hoy decimos, el cursillo, el poscursillo y el precursillo, como invocamos ahora, porque cuando nosotros precursillamos allá, tenemos que ser querigmáticos y fundados en aquel triple encuentro que tuvimos en el cursillo. Bueno, esto un feliz momento de reflexión, que tendría que hablar uno de que esta gracia especial no tiene otro fin
que la finalidad última del movimiento de cursillo. Así lo inspiró el Espíritu Santo y así lo pudieron desarrollar los hombres poseídos por el Espíritu, y nos toca en este tiempo encarar la renovación. Ojo que la iglesia tiene que hacer una renovación, y todo esto nos toca a nosotros en este tiempo hablar de una convicción personal, una profundización de nuestro estado de gracia y de vida, y no solo pensar en nuestro camino de salvación y de santificación, sino que todo el amor de Cristo, todo ese amor que el Espíritu Santo nos está permanentemente entregando, brindando, protegiendo y ayudando, no es para generar una censura propia de sí mismo o castigarnos, sino para que nosotros superemos y hagamos llegar el mensaje de lo fundamental cristiano a todos los ambientes. Hoy en día nos asustamos por lo que pasa. La iglesia nos está mostrando todo lo que hoy la tecnología engendra. Estaba leyendo un artículo donde decía, en el año 70 el 65% va a tener teletrabajo, va a haber menos trabajo como tal. Ayer o antes de ayer salía un informe de la UCA, cuyo director general era el obispo Fernández ahora de La Plata, que fue el que ayudó a redactar a Francisco Evangelii Gaudium. Y entonces también está hablando de la pobreza, está hablando del hambre, pero más que nada del otro aspecto de grave deterioro humano, lo está diciendo la Universidad Católica antes de ayer en ese informe, que es de los más creíbles del país y afuera, y que ese tiempo ya se fue. Me dice Lili, perdónenme, ese Evangelii Gaudium que él publicó, Francisco, lo ratifica diciendo en este momento hasta la gravedad del deterioro del narcotráfico en todos los niños menores, adolescentes y niños. Entonces, vivimos un desamparo humano en los grandes y en los chicos, en los medianos, los más añosos como nuestra barra y grupo, como también en los adultos jóvenes, y como decían hoy, no sé qué van a quedar cuando nuestros hijos o nietos vayan engendrando la vida. El Señor, estoy seguro que siempre va a asistir a todos. Nos asistió a los más viejos, que ya como quien dice estamos en la retirada terrenal, y como decía un viejo y explícito dirigente y director espiritual como Giancarlo el Padre Casón, decía, tenemos que seguir nuestro camino de conversión hasta el borde mismo del cajón. Así decía Casón, que Ricardo se debe acordar y lo habrá conocido seguramente, entre tantos viejos directores espirituales, y que hoy a nuestro querido director espiritual, que lo asumió como sacerdote y lo mandó como misionero, fíjense la vocación a la vida, Juan Pablo I. Entonces, recordemos que el Espíritu siempre sopla y que el Espíritu siempre traslada a todos en nuestras dimensiones de laicos, de feligreses y también de sacerdotes. Y entonces en esta vida el movimiento del cursillo tiene que estar muy alerta. Y estar alerta también, por eso lo decía Irma, cuando presentó e invocó de que habían estado en una jornada de escuela virtual, estaba Giancarlo, estaba Irma, estaba Lorena y no sé quiénes invocaron, y tuve la suerte de recibir ese texto de lo que se publicaba de los 3 temas desarrollados en esa escuela maravillosa y que se refiere puntual y específicamente a una visión de la realidad. El Espíritu nos pide eso por nosotros, y lo que recién se invocó a través de la pastoral, participar de esa visión de la realidad actual para ser incorporada dentro de los textos de lo que hace a los años que viene, que va a terminar en el 23. El Espíritu nos ilumina, el Espíritu nos protege, el Espíritu siempre va a estar con nosotros,
y ese espíritu se va a traducir en nuestros carismas personales. Y eso tenemos que reconocerlo, eso tenemos que asumirlo y tenemos que traducirlo. Y el movimiento de Cursillo en su conjunto, a través de todas sus estructuras y también, por supuesto, de su dirigente, asumir ese carisma y ese querigma eclesial y saber llevar al Cristo que es el que nos va a dar la existencia feliz, terrenal y sobrenatural fundamentalmente, porque acá vamos a vivir felices viviendo en Cristo, pero mucho más lo que nos espera cuando lleguemos al borde del cajón y pasemos a Él. Entonces, tantos cambios nos obliga a estar alerta, pero más que nada en nosotros mismos para poder volcarlo. De colores. De colores. De colores. De colores. De colores. De colores. Colores. Bueno, esto no es fácil, gracias a lo de colores, pero es gracias al Señor, que es el que hizo hablar. Hoy hice una especie de retiro en mi domicilio, así que estuve desconectado como si tuviese COVID por unas horas. Y de allí es que Lili hacía su reflexión y yo la mía, y después la redondeamos hace un rato. Todo esto, naturalmente, que no es propio ni personal, es otro de los carismas del Señor que baja a través de nosotros y de lo que hemos preparado también el grupo, y que es unos testimonios y referido al tema, y por ello del grupo que le damos la prioridad a la dama, que es Maricel, y si está dispuesta, ya toma la palabra. Bueno, brevemente, porque realmente lo tuyo fue muy expresivo y realmente vemos el carisma en vos, por gracia del Espíritu. Es así, es mirar con otro prisma, es decirle al otro que Dios es amor y que tiene que acercarse a Él, que tiene que conocerlo, porque el amor de Dios es el que sana la vida. Experimentar la amistad de Jesús, como tuvimos la oportunidad en Cursillo y en la vida diaria, algunos como yo, que hemos frecuentado catequesis, y entonces es que aprendés el valor de la amistad verdadera. Y reconocer amigos de Jesús, reconocerte como amigo de Jesús, la vida es otra. Te da ánimo, te da ganas, te da alegrías. Y en este tiempo de pandemia tenemos que dar gracias, o por lo menos yo, de la amistad, del bien que nos hace, aunque sea un grupo de WhatsApp, encontrarnos auditivamente o visual por estos medios, y poder decirnos, che, ¿cómo estás? Ese ocuparme, ese querer transmitir que tenés sentido. Y también en el grupo del movimiento vemos cómo nos preocupamos, nos ocupamos, rezamos, nos apoyamos, nos fortalecemos. Pero todo eso es porque la dulzura de la amistad es la que nos va a fortalecer el ánimo, de seguir adelante, de poder crecer como cristianos y de poder transmitir a los demás, como decía Quique, con nuestro testimonio, con esa iluminación del Espíritu para que nos dé la fortaleza y el entendimiento. Nosotros somos, los del grupo Añosos, estuvimos hace 31 años, yo que hice Cursillo, y hace 35 que estamos acá en Reconquista, y hemos creado como otra familia, que también parte de haber vivido un movimiento, de haber vivido el Cursillo, y acrecentándose con la familia del movimiento, los hermanos, pero
es es como que cuando una vez que probás esa comida y te gustó, y bueno, es como que siempre la tenés ahí para darla, para que los de otros también la prueben. Yo creo que a mí me enamora Dios, Jesús, todo, el Espíritu Santo me ilumina y lo expreso en cada encuentro que tengo, sobre todo con la gente amiga, porque no tengo familiares aquí de sangre. Sí, también cuando los encuentro, que ya estamos quedando poquitas. Entonces, por eso esto de añosos en el espíritu me tocó, porque es realmente mi vida. Yo, desde que llegué, que estoy rodeada de gente, de hermanos en Cristo. Entonces, no puedo más que dar gracias a todos contarle lo bueno que es encontrar a Dios, enamorarse de Él y contárselo a otro. De colores. De colores, Maricel. De colores. Esta es canción. A ver qué pasa. Quique, abrí tu micrófono que no te escuchamos. El hermanito Ricardo, también del grupo de Añosos, ha tenido la generosidad de que el Espíritu le pide y diga, yo voy a dar mi testimonio. Así que, Ricardito, tenés el micrófono abierto. Ricardo. No sé si está enganchado, está conectado. Ahí me escucho. Ahora sí. Sí. Cuando vos me comentaste la tarea que teníamos de participar en la escuela, yo me sentí un poco culpable de no poder estar participando en la escuela porque teníamos un diagrama de vida con Raquel que coincidían los horarios con nuestra promesa diaria de escuchar misa por YouTube. Entonces ahora hemos hemos desplazado ese horario y la promesa es empezar a vivir los lunes la escuela, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa fundamentalmente y me hace pensar un poco en el día de mañana, cuando esta pandemia nos deje volver otra vez a la normalidad que teníamos antes de todo esto, nos vamos a encontrar con una tremenda realidad que ha producido este encierro, estas cuarentenas prolongadas, estos protocolos, y que han atentado muy profundamente en contra de la vida de la Iglesia como institución, la Iglesia como proclamadora del Evangelio, con los aforos que teníamos, y que si no hubiese sido porque contamos con estos medios que hoy nos permite la virtualidad de poder estar un poco más en contacto entre nosotros, esto podría haber llegado a ser un desastre como en aquellos años en donde los hermanos fundadores del movimiento se encontraron con una iglesia que estaba totalmente devastada en aquella época de la post-primera guerra, y que en donde la mayoría de los habitués de los templos eran mujeres, muchos hombres habían descreído de Dios, se habían alejado, otros habían muerto en el frente de batalla. Fueron años muy tristes. Y hoy está pasando, a pesar de que no suenan estampidos de bombas, ni de metralletas, hay un silencioso enemigo que tenemos que se llama coronavirus, que ha hecho de que esto ha pasado a ser una tierra despojada de espíritu, y nos ha alejado de Prepo, nos ha encerrado de Prepo, y ha hecho de que estemos todos
en una actitud de no saber qué hacer cuando volvamos a la vida normal. Por eso yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de nosotros incluso si el Señor en aquel momento, en el caso mío, en el año 1973, no me hubiese hablado al oído y me hubiese dicho, ven que te quiero, te necesito, vos tenés que ser parte activa de esta proclamación del Evangelio en el mundo? Ahí me encontré sentado cuando apenas tenía 22 años, frente a un grupo de hermanos que gritaban a los cuatro vientos que Jesús era el camino, la verdad y la vida. La verdad que ahí descubrí que a través de mi bautismo, que lo tenía totalmente olvidado, yo era iglesia, y descubrí ahí que yo era hermano de Cristo, y descubrí ahí que Dios era mi Padre, por lo tanto era coheredero de las riquezas de mi Padre, que es nada más ni nada menos que del cielo, esa morada que Él nos tiene preparada. Y descubrí ahí que yo tenía que ser canal de la gracia, porque integraba parte del cuerpo místico de la iglesia y por lo tanto era una pequeña célula dentro de ese cuerpo que tenía que ser transmisora de la gracia de Dios. O sea, el domingo me acuerdo cuando lo nombraste a Cazón hoy, Quique, decía que nosotros tenemos que ser como un vaso donde la gracia entre a raudales ahí, que desborde y moje todo lo que está a su alrededor. O sea, que nuestra vida como iglesia, como transmisora de evangelios que somos personalmente y unidos a la iglesia, respetando la jerarquía y escuchando a nuestra jerarquía, que nos va marcando el camino, que no es nada más ni nada menos que el camino de Jesús. Entonces, el llamado que tenemos hoy es a anunciar, con nuestros carismas, con nuestras aptitudes personales, anunciar el Evangelio. Y eso significa chancletear la calle y con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, con nuestro ejemplo, con nuestro atender al más necesitado, con el estar atento al más alejado, con no tener miedo de hablar de Dios con aquellos que parecen que pasan tan alejados de Él, con todos aquellos que hoy nos cruzamos en la calle, que el 99% están bautizados y que se olvidaron de Dios porque no tuvieron la suerte de tener un padrinazgo y los padres que lo eduquen en la espiritualidad. Entonces estamos en un mundo, como decía Quique hoy, tan secularizado que tiene hambre y sed de Dios. Por eso, en nuestro compromiso con el Señor es seguirlo, pero no solo, sino con todo lo que Él puso en nuestras manos, que son nuestros seres queridos. Yo, por ejemplo, tengo al lado mío aquí a Raquel, que formamos un equipo entre los dos, a nuestros hijos, nuestros nietos. Yo este año tuve el dolor de haber perdido a mi hermana, fruto de todo este problema de COVID que hay también. Y bueno, tuvimos la suerte también de que ella esté con nosotros y tuvo un acercamiento muy grande con el Señor mientras estuvo aquí en casa. El trabajo evangélico fue con ella también. Y ha muerto en la paz del Señor con toda seguridad porque se había convertido en una persona muy espiritual y rezaba muchísimo. Con Raquel hemos compartido muchísimas horas con ella y teníamos también misa diaria con ella. Así que bueno, ¿qué me queda por decir? Y me queda por decir de que está en nuestras manos ahora, cuando esto pueda ser extensible al gran mundo que espera afuera, que termine todo esto, ese grupo pequeño que arrancó, esos 12 que dijeron, vamos a anunciar el Evangelio, y que esos 12 que recibieron el Espíritu Santo, como lo hemos recibido nosotros, que no es más ni menos el Espíritu Santo que
descendió sobre los apóstoles que el que desciende sobre cada uno de nosotros cuando nosotros estamos en gracia. Ese Espíritu Santo que nos llena de sabiduría, que nos llena de tantos dones que tiene y que nos hace fuerte y que nos hace perder el miedo, que nos hace dignos de poder proclamar su palabra cuando con el ejemplo vamos anunciando el Evangelio. Yo creo que hoy, como decía Pablo VI, decía, hoy el mundo escucha más a los testigos que a los maestros, y estamos ahí para atestiguar, pero también para decir por qué lo hacemos, ¿eh? O sea que no se trata, como se dice en cursillo, de visitar a los enfermos todos los días y después que estos se mueran sin conocerlo a Dios. O sea, ir a visitarlos, pero también decirles que vamos en nombre del Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. De colores. De colores. De colores, Ricardo. Bueno, yo no sé el mecanismo cómo es ahora, pero me parece que si hay algún hermano que quiera agregar algo, todavía queda un par de minutos. La verdad que es un tema tan jugoso el que desarrolló Quique que, bueno, fue lindo aprovechar esta hora que tenemos, ¿no?, para escucharlo y meditar sobre él. Padrecito, no sé, en tus manos. No se escucha. No, nosotros somos intermediarios, el Padre Dios es que guía. No sé cómo... Bueno, es importante, sí, lo que decía el querigma, el anuncio. Para anunciarlo tenemos que haberlo masticado, digerido y vivido nosotros. Por eso sí, el querigma y el carisma forman una unidad tan estricta, ¿no?, que para anunciar, porque lo anunciamos con la vida, la palabra tiene que transformarse en vida, si no, no hay coherencia. Y por eso Jesús siempre le decía ayer justamente en el Evangelio, no le diga nada a nadie, porque la gente si no nos sigue por el milagro que ve y piensa que nosotros somos el Dios que hizo el milagro, mientras que no. Él indica el camino justamente para ir hacia. Por eso tenemos que ser un querigma que vivimos el anuncio y lo anunciamos con la vida, aunque no hablemos ni proclamemos. Realmente yo recuerdo, y ahora uno lo hará santo todavía, falta no se sabe cuándo, Carlos de Foucault nos decía, gritar el Evangelio con la vida. Justamente es esto, por eso nunca se termina de masticar y digerir esto y hacerlo vida. De colores, Padre Carlos. De colores. De colores. De colores. No conozco cómo se maneja técnicamente, pero estamos en los tiempos. De todas maneras, quizás haya alguien. Si hay alguien que... Normalmente para finalizar hacemos una oración y el Padrecito nos da la bendición. Así es. Maricel, la oración. Gracias, Señor, por habernos regalado este encuentro, que nos fortalezca, que nos dé entendimiento, que sepamos amarte cada día y poder contarles a nuestros hermanos todo, cual sea, quién eres, que nos amas mucho, hasta dar la vida por cada uno de nosotros, que somos muy importantes
Y que no nos olvidemos, en algún momento del día tenemos que hablar de Él. Tenemos que mostrar que este Dios nos ama. Eso es el querigma. Así que, hermanos, que el Padre nos bendiga para que podamos cumplir con nuestra misión y agradar a Dios. Amén. Estás mutado. Encienda su micrófono, Padrecita. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, que celebramos mañana, dos santos que vivieron, murieron también para anunciar el Evangelio, por intercesión de ellos, nos bendiga, nos acompañe, nos ilumine siempre Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y de colores a vivir y a anunciar. De colores. De colores. De colores. Leila, Abrazo, tanto tiempo. ¿Cómo andás, Maricel? Bien. ¿Cómo están? Andaba escondida, Leila. Ajá. Andaba escondida, no te veía. No, estoy acá, firme. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Felicitaciones por tus 55. Ah, sí. Gracias. Hoy le cantamos el feliz cumple. Sí, ¿Ah, sí? sí, todo, Sí. sí. Hasta en italiano, te la perdiste. Apagar Betito, una mandás. velita y Alicia, comer un pedacito de Enrique, torta. Ajá, sí. Chao, Miguel, todos los hermanos. Luna, Luis. Chao. Luis, Elena, Miguel, Alicia. Chao, Maricel. Bueno, nos vemos lunes si Dios quiere. Nos vemos lunes si Dios quiere. Chao. De colores a todos. Gracias, Quique.